¿Alguna vez te sentiste menos de lo que eres? ¿Sentías que competías constantemente contigo mismo o con algo imaginario? Entonces tal vez luchaste contigo mismo, pero no físicamente, sino mentalmente, tal vez luchaste contra tu ego. El ego, esa voz interna que nos dicta quiénes somos y cómo debemos comportarnos, es una construcción compleja en la psique humana. Surge de nuestras experiencias pasadas, nuestras interacciones sociales y nuestras percepciones de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Nos lleva a identificarnos con nuestros roles, logros y posesiones, buscando validación externa para nuestra existencia. Nos aferramos a nuestras opiniones y creencias como si fueran nuestra identidad misma, temiendo perderlas como si fuera una pérdida de nosotros mismos. A lo largo de los años y diferentes autores en psicología relacionan el ego para hacer referencia a la conciencia de la propia persona, la capacidad para que la persona se reconozca a sí misma, percibir la realidad y la propia personalidad. Es decir, el ego se relaciona con lo que la persona entiende como su yo. El ego hace referencia a lo que hemos creado sobre nosotros mismos. Socialmente en ocasiones se utiliza la expresión del ego para hacer referencia a una forma de valoración que la persona hace de ella misma en exceso. Se utiliza en aquellos casos donde la persona tiende a tener una creencia en la que se posiciona por encima de las demás. Existe bastante fusión con el ego, aunque es importante destacar que es una parte más de la persona, no es el todo. Una de las corrientes de la psicología que más vinculación ha tenido con el ego es el psicoanálisis. De hecho, desde esta perspectiva se entiende este concepto como el principio de realidad. Entiende el ego como la suma de nuestras vivencias y la interpretación de las mismas, un sistema de protección que surge desde los primeros momentos de la vida. Sin embargo, muchas tradiciones espirituales enseñan que el ego es una ilusión, una narrativa construida que nos separa de nuestra verdadera esencia. Nos enseñan que más allá de nuestras identificaciones superficiales, más allá de nuestras preocupaciones y miedos, hay un espacio de serenidad y plenitud. Este ser interior, libre de las cadenas del ego, está enraizado en la conciencia pura, en la interconexión de toda la existencia. Aprender sobre el ego y cómo gestionarlo ayudará a responsabilizarnos de nuestra forma de actuar para así, no asumir nuestras reacciones automáticas sino ser conscientes de elegir cómo responder. Si vivimos dominadas por el ego estaremos experimentando una distorsión de la realidad basada en lo que nos gustaría que fuera pero no es. ¿Cómo saber si actúo dominado bajo el ego? Conocer si actúas o no domina bajo el ego requiere de un proceso de introspección. De mirar hacia adentro y reflexionar acerca de los siguientes puntos. Fusión con el pensamiento. Sentirse dominada por lo que nuestra mente nos dice sin poder tomar la distancia para diferenciar la realidad. Se ve la realidad desde la interpretación de la mente, que no tiene por qué estar ajustada a la realidad. Búsqueda constante de aprobación externa. Encontrar la validación en lo externo porque es la fuente de reconocimiento. Falta de autoconocimiento y autoconcepto. Resistencia al cambio. Aferrarse a lo que se conoce acerca de cómo pensar y cómo actuar sin responsabilizarse de la respuesta que realmente se quiere ejecutar. No aceptación de la realidad. La realidad es la que se ha creado la persona y existirá resistencia y mecanismos de protección que se activarán frente a la realidad. Autoestima dañada. Se produce una baja autoestima. Un discurso basado en ideas que realmente la persona no se cree sobre ella. Por esta razón se necesita la aprobación constante del entorno. ¿Cómo evitar que el ego nos domine? Tiene la capacidad de influirnos y sin ser consciente se puede terminar siendo esclavo del mismo. El cómo nos relacionamos con él ayudará a tomar conciencia de cómo influye y así aprender a gestionarlo de una manera diferente, y sobre todo, elegida. Si estás viendo esto y crees que el ego te domina, tranquilo.
A continuación se recogen algunos puntos para evitar que el ego nos domine. Tenemos que comprender el funcionamiento de este concepto para así poder tomar responsabilidad de lo que nos determina y lo que no. Pedir ayuda. Iniciar un proceso de terapia puede ser una buena herramienta para deshacerse de la dominación que el ego puede estar ejerciendo. Trabajar en la autoestima. Reorientar el foco hacia adentro. No tratar de buscar la aprobación en el exterior. Focalizarse en poder conocerse a una misma. Origen. Conocer cómo se construyó la realidad a través de la cual el ego nos muestra la vida para de esta manera poder liberarse de aquello que ya no reconocemos. Pero el ego no se rinde fácilmente. Nos desafía en cada paso del camino. Nos impulsa a buscar poder, fama, y riqueza sin fin, siempre insatisfechos con lo que tenemos y ansiosos por más. Nos lleva a la comparación constante con los demás, alimentando la envidia y el resentimiento. Nos atrapa en un ciclo de deseo insaciable que nos mantiene siempre buscando algo más, algo que creemos que nos traerá la felicidad que tanto anhelamos. Sin embargo, a través de prácticas espirituales como la meditación, el yoga y la introspección, podemos comenzar a trascender los límites del ego. Al observar nuestros pensamientos y emociones con desapego, podemos ver más allá de la ilusión del ego y conectarnos con nuestra verdadera naturaleza. Descubrimos que somos mucho más que nuestras identificaciones superficiales, que hay una calma y una paz interior que trasciende cualquier deseo o temor. La trascendencia del ego no significa negar nuestra individualidad, sino abrazarla plenamente, reconociendo que somos seres únicos y valiosos en este universo. Es un proceso de autodescubrimiento que nos lleva más allá de los límites de la mente hacia la vastedad del ser. En este espacio de conciencia pura, encontramos una sensación de unidad con el universo y todos sus seres, una conexión que trasciende las barreras del tiempo y del espacio. Así que, mientras continuamos en nuestro viaje espiritual, recordemos que el ego es solo una pequeña parte de quienes somos. Al trascender sus limitaciones, nos abrimos a la verdadera esencia de la vida, el amor incondicional, la compasión y la alegría. En este espacio de serenidad y plenitud, encontramos la paz que tanto anhelamos y la conexión que tanto necesitamos. Que este viaje nos inspire a mirar más allá de las limitaciones del ego y a descubrir la infinita maravilla que reside en nuestro ser más profundo. ¿Y tú? ¿Desde dónde estás actuando en esta etapa de la vida? ¿Estás en un momento de autodescubrimiento? Coméntalo abajo.